Dios les bendiga a todos. Hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio de que Dios me sanó de disautonomía y también quiero contarles cómo fue que me enteré que yo tenía disautonomía. Pues como en el video anterior ya les había platicado que yo tengo hipotiroidismo y este fue un motivo por el cual tardé bastante en que me diagnosticaran disautonomía. Bueno, en el año 2021, en enero, me enfermé de COVID, donde tuve síntomas algo fuertes como por 15 días, pero pasaron los síntomas y mi vida seguía normal, hasta que pasado un mes de que me dio COVID, empecé con unos latidos extraños en mi corazón, latían de forma irregular y esto era pues hasta cada minuto, cada 2 minutos mi corazón hacía esto a destiempo y seguía ya todo normal y se me hacía muy raro que mi corazón estuviera así. Pero a la vez pensé que tal vez era estrés, que eran nervios y pues traté de no darle importancia. Y pasaron los días hasta que se llegó el mes de febrero, el 21 de febrero del 2021 fue cuando todo pues se volvió peor. Recuerdo que yo estaba tallando el patio con una escoba, lo tallaba fuertemente y después de tallarlo me empecé a sentir mal, me empezó a doler mi cabeza, empecé a sentir que mi corazón latía, taquicardias, empecé a sentir que me faltaba el aire, mareada. Y no dije nada, solamente me acosté para esperar que se pasaran los síntomas, pero los síntomas no se pasaban. Cada momento me empezaba a sentir yo peor y peor y peor, hasta que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me siento muy mal, no me siento bien. Sentía sensación de que me iba a desmayar o peor, o sea, yo tenía miedo porque sentía que me iba a morir porque me sentía muy mal. Entonces ya mi esposo dijo, pues vamos al médico y mis hijos vieron lo mal que estaba y mis hijos pues se quedaron aquí asustados. Y pues ellos me dicen que ellos se quedaron orando pidiéndole a Dios que guardara mi vida porque pues ellos vieron cómo iba. Y cuando iba en el camino, pues cada vez estaba todavía peor, empezaba a sentir que me faltaba el aire y mi cabeza me dolía tanto que sentía como que me iba a explotar y a la vez la sentía como que se me entumía. Mi boca se quedó sin una sola gota de saliva, se me secó totalmente, algo bien extraño. Y pues sentía que me faltaba el aire, sentía que me iba a desmayar, sentía que me iba a morir. Yo realmente dije, hasta aquí llegué. Yo eso fue lo que pensé. Y recuerdo que pedí oración en un grupo de la iglesia. A los hermanos les pedí que oraran por mí, porque me sentía muy mal. Como pude escribí el mensaje porque la verdad no podía ni hablar de lo mal que iba. Entonces recuerdo que mi cuñada me dijo, pues márcale a tal doctor y para que vaya a verte, pero yo no podía ni siquiera hablar y mi esposo iba conduciendo y me sentía pues bastante mal hasta que por fin llegamos con un médico y me checó, pero para el consultorio había escaleras. Yo las escaleras no las pude subir, me senté en las escaleras, llegó el médico y me empezó a revisar y sí, vio el médico que traía taquicardia, me dio medicamento y pues así quedó todo. Entonces yo lo primero que pensé, dije, seguramente estoy descontrolada de mi tiroides, porque cuando estoy descontrolada de mi tiroides, pues sí, me suele que mi corazón pues no está bien y me dan taquicardias. Entonces eso fue lo primero que pensé, dije, seguro estoy descontrolada y lo primero que hice fue ir al laboratorio a hacerme un perfil tiroideo y me entregaron el resultado y lo revisé y el resultado, todas las hormonas estaban bien. Entonces yo dije, qué raro, seguramente el laboratorio se equivocó. No puede ser que esté controlada y yo me sienta así de mal. Entonces dije, no, voy a ir a otro laboratorio para volverme a realizar el estudio para ver qué es lo que pasa. Y pues mi sorpresa fue que otra vez el estudio salió bien. Entonces ya fue donde yo dije, no, definitivamente esto es otra cosa. Dije, esto no es mi tiroides porque mi tiroides está controlada. Y así estuve como 15 días en cama, muy débil, que no podía cargar nada porque era lo mismo sentir que me desmayaba con mínimos esfuerzos. Comía y sentía la sensación de que me iba a desmayar. Iba al baño y en el baño empezaba a sentir que me iba a desmayar. Mis hijos me tenían que llevar medicamento y agua al baño para que se me pasaran las taquicardias y esa sensación de desmayo. También era muy difícil en las mañanas cuando despertaba porque igual al despertar en las mañanas sentía que me iba a desmayar y así era día a día mis síntomas y pues me sentía bastante débil y bastante mal.
me sentía, también todo mi cuerpo se ponía bien tembloroso, me daban escalofríos, mal me sentía. Entonces, después en julio, pues ya había tenido yo cierta mejoría. Entonces, decidimos con mi familia ir de vacaciones a la playa. Y al llegar a la playa, me empecé a poner peor con el calor. Llegamos a la recepción del hotel y pues yo inmediatamente me sentí mal en cuanto me bajé. Empecé a sentir taquicardias y que me faltaba el aire, pero en una forma extrema, sentía que no podía respirar. Entonces ya lo único que le dije a mi hijo, ponme un ventilador en la cara. Y mi hijo me puso un ventilador en la cara porque era la única forma que yo sentía que respiraba, y les preguntaba a las personas, alguien que me tome la presión, y no había nadie. O les decía, algún doctor, y no había doctores, los doctores estaban retirados de ese lugar. Y pues una vez más, pues puse mi confianza en Dios y otra vez mandé pedir oración al grupo de los hermanos. Y sí, ellos estuvieron orando por mí, pero estuve una hora así con esos síntomas, con el corazón, con las arritmias, con taquicardias, con la sensación de que me desmayaba, pálida. Las personas que me veían estaban asustadas de verme como estaba. Otras personas trataban de calmarme, de decirme que tranquila, que no me iba a pasar nada. Me daban a oler alcohol. Después alguien dijo que me dieran suero y ahí fue cuando me empecé a mejorar un poquito con el suero, porque yo no tenía fuerzas ni para levantarme, para subirme al vehículo y poder ir a buscar un médico. Me sentía tan mal que, o sea, no podía. O me decía mi esposo, si quieres yo te llevo cargando al coche. Yo le decía, es que no puedo, si me quitan este ventilador yo siento que no respiro. Y pues así pasó. Esas vacaciones en la playa pues sí fueron las peores vacaciones que tuve, porque pues tuve que pasármela en el hotel todos los días, y pues mis hijos tristes, mi esposo triste, porque pues ellos solo se iban a la playa y pues ellos están acostumbrados a que yo esté con ellos, y ellos estaban tristes porque dicen que les hacía falta. Y pues yo también me puse muy triste porque pues es muy feo no poder hacer tu vida normal, ir de vacaciones y que las cosas terminen así. O sea, sí duele estar en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, gracias a esto que pasó, fue que pudimos tener un diagnóstico, ya los síntomas fueron más claros. Entonces, con el endocrinólogo que iba, le conté lo que me había pasado. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Parece que tienes disautonomía, los síntomas que tú tienes parecen de disautonomía, y me mandó otra vez con el cardiólogo. Y sí, ya el cardiólogo dijo, sí, parece que es disautonomía, te vamos a tener que hacer una prueba de mesa que se llama Tilt Test, o también se le conoce como prueba de mesa inclinada. Y pues entonces sí, dejé pasar tiempo porque me daba algo de miedo esa prueba, porque yo ya había investigado sobre ella y las personas con disautonomía se ponen muy mal ahí. Encontré información que pues hay a quienes les dan paros cardíacos, personas que tienen que estar hospitalizadas hasta un mes después de la prueba, personas que se desmayan. Entonces pues sí, como que me daba miedo irme a hacer esa prueba y dejé pasar tiempo. Hasta el siguiente año fue que me atreví a hacerme esa prueba. Y de hecho aquí tengo el estudio, aquí está la fecha, fue el 1 de marzo del 2022 cuando me hice la prueba. Y pues efectivamente sí, aquí me diagnosticaron disautonomía. En el primer minuto de la prueba mi presión bajó 60-30. De primero empezó a subir mi presión, subió 140-84 hasta que bajó 60-30 y tuve una lipotimia. Y pues sí, después de esta prueba pues sí me sentí muy mal, pero pues gracias a Dios yo me sentía feliz de que por fin tenía un diagnóstico, y yo sabía que yo no me imaginaba las cosas, que los síntomas que yo tenía eran reales. Y pues ya una vez que tuve el diagnóstico de la disautonomía, empecé a recordar pues que estos síntomas los tenía desde niña. Desde niña me llegó a pasar esto, de que cuando estaba de pie cantándole a Dios, empezaba a sentirme mal, sentía que me faltaba el aire y empezaba todo a verlo sin color, así en oscuro. Y entonces empezaba a sentir sensación de desmayo, y mi mamá me sentaba porque ella me platica que ella me veía pálida y que los labios se me ponían totalmente blancos, sin color, perdía el color de mis labios. Y cuando me sentaba pues me empezaba a recuperar. Y pues en esa ocasión mi mamá me llevó con un médico y me dieron vitaminas y los síntomas se pasaron, y pues no le dimos importancia. En mi adolescencia igual volví a presentar estos síntomas, o sea, si no desayunaba pronto,
yo no aguantaba, tenía que desayunar pronto porque igual sentía los mismos síntomas. En otra ocasión, en un viaje que hicimos como de 8 horas, igual me pasó lo mismo al llegar ya al lugar de destino. Al bajarme ya del vehículo, mi mamá dice que me le desvanecí en sus manos. Y igual me puse pálida, los labios sin color y ya después me recuperé. También en una ocasión ya en mi adolescencia fuimos a unas albercas de aguas termales que son calientes. Y después de estar un rato ahí con mi prima, igual me empecé a sentir mal, los mismos síntomas que les he mencionado. Entonces mi prima fue, le habló a mi mamá, me sacó de la alberca y los síntomas pasaron. Y pues otros síntomas que cuando estaba en la secundaria realizaba actividad física y el pecho me dolía siempre que realizaba actividad física, pero igual no le daba importancia pues porque yo estaba acostumbrada a que me pasara eso, igual yo pensaba que era normal, ¿verdad? Y ya pues que después de que tuve el diagnóstico pues ya supe que era por la disautonomía y pues nunca supimos qué era lo que yo tenía, ¿verdad? También cuando nacieron mis hijos, 3 días estuve mal, 3 días no me podía poner en pie. Si me ponía en pie, pues sentía que me iba a desmayar, me faltaba el aire, los mismos síntomas. Y yo siempre me preguntaba, pues, ¿por qué me pasan estos síntomas tan extraños? Qué raro que me pase esto y a las demás personas no, ¿verdad? Pero ya con el diagnóstico, pues todo tuvo explicación y todo tuvo sentido de por qué me pasaban estas cosas. Bueno, entonces ya con el diagnóstico, pues el médico me dio unas indicaciones, que me dijo que estas indicaciones serían de por vida y también pues me dio un tratamiento donde pues los médicos dicen que con el tratamiento puede uno pues hacer su vida normal y que los síntomas se controlan. Pero la realidad es que no es así porque yo investigando con más personas que padecían lo mismo, las personas seguían sus tratamientos y las personas siguen mal, sin mejorar, siguen desmayándose, pues sí, siguen mal. Entonces, bueno, les voy a leer un poco las recomendaciones que me dijo el médico que serían de por vida. Bueno, me dijo que tomar 2 litros de agua extra a los alimentos del día acostumbrados, incrementar el consumo de sal en las comidas diarias, evitar exposiciones prolongadas al calor, al sol, baños con agua caliente o vapor, evitar sitios muy concurridos, evitar mucho tiempo estar de pie. También me comentó el médico, dijo, ni a la iglesia puedes ir, debes de evitar esos lugares, debes de evitar estar donde hay muchas personas, lugares encerrados. Pero pues yo, pues las ganas de ir a la iglesia, yo dije, no, pues ¿cómo voy a dejar de ir a la iglesia? Y así me iba, pero pues sí tenía razón el médico. Pues al bajarme del carro me empezaba yo a sentir mal. Igual sentía muchas taquicardias. Me metí a la iglesia y adentro ya de plano sentía que no aguantaba, que me faltaba el aire bastante. Me tenía que salir de la iglesia, me tenían que dar sueros y recuperarme. Y pues era muy triste que llegó al grado que pues mejor ya no iba a la iglesia porque dije yo, estar pasando vergüenzas, porque pues sí, la verdad sí da pena estarse saliendo. Y yo decía, pues no, ¿a qué voy si no me encuentro bien de salud? Bueno, y otras recomendaciones fue pues evitar posibilidades de deshidratación, evitar la cafeína, bebidas energéticas, ejercicios extremos, evitar comidas abundantes o copiosas. Y sí, esto es cierto, cuando yo comía bastantes carbohidratos me empezaba también a sentir mal. También realizar ejercicios de pared. Estos son los ejercicios que me dejó realizar el doctor. Estos sí los realizaba hasta llegar a 20 minutos. También me dejaron usar medias elásticas de compresión. Esas medias se supone que son para evitar desmayos, pero la verdad yo me las ponía y me empezaba a sentir mal, sentía que me faltaba el aire y me empezaban a dar todos los síntomas. Y yo decía, pues qué raro, pero en el grupo de disautonomía yo les preguntaba a las personas y también había personas que se ponían mal, entonces dije, no, no es mi imaginación nada. Y bueno, el médico me dijo que esto sería de por vida. También el médico me recomendó un medicamento, el cual la verdad no me atreví a tomarlo porque también tengo un problema de que soy alérgica a muchos medicamentos. Me ocasionan urticaria, me lleno toda de ronchas o a veces me ocasionan taquicardias, ansiedad. Entonces el medicamento lo compré y lo tuve en mi mano y no fui valiente y no me animé a tomármelo.
pues no tomé el medicamento. Lo único que sí, pues le hice caso al médico fue que consumía el suero, el aumento de sal y los 2 litros de agua. Bueno, ahora les quiero contar el testimonio de cómo fue que Dios me sanó de disautonomía. Nos invitaron a un congreso de jóvenes y pues por gracia de Dios asistimos a este congreso y pues ahí me dijeron que si querían podían orar por mí varios pastores. Y pues sí, yo les dije, sí, está bien, pues sí quiero que oren por mí. Y pues yo cuando predicaban, pues estaba atenta a la predicación y yo sentía que Dios hablaba a mi vida y yo sentía que por fin iba a recibir mi milagro. Y pues así fue. Entonces, ese día oraron por mí varios pastores. Bueno, quiero compartirles en la Biblia para que sepan el por qué me ungieron con aceite. Bueno, este texto se encuentra en Santiago 4, del 14 al 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le será perdonados. Entonces ahí los hermanos empezaron a orar por mí y pues yo sentía grande bendición, sentía la presencia de Dios y de repente solamente empecé a sentir gratitud hacia Dios. Le empecé a decir a Dios, gracias, muchas gracias, porque yo tenía fe y tenía la seguridad de que Dios ya había obrado en mí. Y bueno, acabaron de orar por mí los pastores y todos con una seguridad me decían, Dios ya hizo la obra. Y pues yo me sentí muy contenta porque yo sabía que sí había sido. Entonces yo le pedí a Dios que me diera señales para saber que realmente Él ya me había hecho libre de disautonomía. Entonces fuimos a un mandado y llegamos a un estacionamiento que estaba totalmente encerrado y pues fue en el mes de junio, bastante calor estaba haciendo y el lugar se sentía bastante sofocado. Y pues yo en el carro llevaba aire acondicionado, dije, ay, ahorita viene la realidad al bajarme, porque los síntomas eran muy fuertes y muy feos. Entonces al bajarme del carro, pues ya no me pasó nada, ya no sentí la sensación de desmayo, no sentí que me faltaba el aire, todo normal. Y entonces crucé la calle en pleno sol y ya no sentí la sensación de taquicardias, de desmayo, ya no estaban esas sensaciones. Y esa fue la primera señal que yo vi que Dios ya estaba obrando en mi vida. Al día siguiente, recordando pues ese día que viví, porque pues fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita. Entonces yo mientras realizaba mis actividades de la casa, pues recordaba y pues yo hacía 2 desayunos para no sentirme mal, porque como les comento, si yo desayunaba por un decir a las 11 de la mañana, yo ya me sentía demasiado mal. Entonces en cuanto me levantaba a las 8, me tomaba un licuado y a las 11 realizaba un desayuno. Y pues total, sí, en cuanto me levanté me tomé mi licuado, pero olvidé hacer el desayuno de las 11, que jamás yo lo olvidaba porque a esa hora pues ya me empezaba a sentir mal. Y cuando menos acordé ya era la 1 de la tarde y no había hecho mi segundo desayuno. Entonces bajé a desayunar y llegaron mis hijos de la escuela y dijeron, mamá, ¿por qué apenas desayunas? Y les dije, hijos, es que no me acordé de desayunar. Y pues porque Dios ya había hecho la obra en mí. También teníamos la costumbre con mi esposo de salir a caminar un poco, pues yo buscando la forma de que mi cuerpo mejorara, pero pues no mejoraba. Yo tratando de tener mejor condición física. Entonces nos íbamos caminando varias cuadras, pero íbamos muy despacio y tenía que ir sin platicar porque sentía ahogo. Me sentía un poco mal, me dolía mi cabeza, me daban ganas de vomitar. Esos eran los síntomas que me daban después de caminar y un ratito pues sí sentía todo mi cuerpo que me latía. Todo el latido del corazón lo sentía, pero en mis brazos, en todo el cuerpo, en mi cabeza, sentía que en mi cabeza al mismo ritmo de mi corazón latía. Y bueno, ese día salimos a caminar y empezamos a caminar deprisa, iba yo platicando, regresé a mi casa y ninguno de esos síntomas tenía ya. Y pues yo ahí ya había visto la mano de Dios en mi vida. Bueno, después se llegó un congreso de la iglesia que fuimos hasta Acapulco. De mi casa hicimos 16 horas
y pues es un lugar encerrado porque pues un vehículo con, no recuerdo cuántas personas eran, pero creo que sí eran más de 10 personas y pues íbamos con los vidrios encerrados y fue un viaje de 16 horas, el cual soporté totalmente bien. Llegamos a la playa, que estaba haciendo bastante calor y tuve que caminar varias cuadras en pleno sol, yo pienso que alrededor de unos 5 minutos en pleno sol y pues ya no me pasó nada y dije yo, pues, ¿qué más señales quiero para saber que Dios totalmente ya me hizo libre de disautonomía? Y bueno, pues para Dios no hay nada imposible y pues este es mi testimonio, espero que sea de bendición para muchas personas. Pues que Dios les bendiga a todos.